Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 12. Finalmente, he terminado con este capítulo. Estaba tratando de decidir si debía o no ser más largo de lo que ya tengo, pero decidí mantenerlo como está. No tenía sentido exagerar. Este capítulo trata principalmente de las primeras lecciones de Weiss y Jaune con la magia. Algunos otros conceptos de construcción del mundo junto con instituciones históricas en este mundo también. La próxima semana, llegaré a las cosas divertidas, cuando haga que Jaune forje la guadaña de Ruby y reconstruya su armadura. Abriendo su casillero, Jaune consideró si usar o no alguna de sus armaduras. La coraza todavía necesitaba ser reparada, lo que significa que necesitaba golpear el metal de nuevo o derretir todo el material. Se podía hacer en una sola noche o durante el fin de semana, pero también necesitaba trabajar en una guadaña para Ruby. Agarró la coraza con ambas manos y la miró detenidamente, visualizando la condición y las estadísticas de la pieza. Coraza de Jaune. Nivel 10. Materiales. 2% silicio, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 21. Agilidad. 15. Defensa. 16. Constitución. 22. Debuff. Dañado. La placa dañada es más susceptible a ser perforada por un arma. Un martillo de guerra bien colocado o incluso una flecha de Vodkin perforarán el plato. Arg, ni siquiera vale la pena. Es mejor derretirlo después de que haya terminado con Weiss. Ni siquiera puedo usarlo así. La pieza del cofre está toda hundida. Jaune arrojó su coraza de vuelta a su casillero. Nadie más estaba aquí para escuchar toda la conmoción que estaba sucediendo. En particular, el fuerte ruido cuando el metal se estrelló contra el casillero. Eso habría atraído mucha atención no deseada hacia él, y no necesitaba más de eso. Cualquier atención de Cardin era muy indeseable. Afortunadamente, Cardin se había hecho escaso en la academia últimamente, por lo que Jaune no tuvo que lidiar con él. Aparentemente, el profesor Godwich vio que permitir que Jan golpeara la mierda de él era suficiente castigo. Jaune también quería tener sus propios lametones antes de que el semestre llegara a su fin en unos pocos meses. Jaune no quería lastimar a Cardin. Bueno, en realidad, quería lastimarlo. Pero Jaune más o menos quería humillar a Cardin en Combat Class. Porque atacar a una persona ya herida era la mejor manera de demostrar que eras duro. Una vez que Jaune se hubiera recuperado por completo, los guantes se iban a quitar. Sería una excelente manera de probar su nueva habilidad también. El Testamento Longinus Lance fue el nombre dado al poder. Lo cual era extraño ya que Jaune apenas sabía cómo era una lanza. Asumió que era como una alabarda o algún tipo de lanza. O una mezcla de ambos. Pero la habilidad parecía basarse en la misma premisa que Arclight. Otra forma de luchar contra los muertos vivientes o los monstruos. Uno era un ataque AoE que afectaba a todo en los alrededores, y el otro era un arma invocable. Lo que más intrigó a Jaune sobre el Testamento Longinus Lance fueron los efectos adicionales que tuvo en él. Nunca fallaría, y rompería toda la armadura al contacto. Lo cual fue increíble. Tal vez le daría una ventaja si alguna vez necesitara enfrentarse a Pirra. Esa mujer parece ser un monstruo absoluto en cuanto al combate. Debería hablar con ella más en realidad. Podría ayudarme a superar mi incapacidad para hablar con las chicas. Y ella es una especie de tercera rueda en comparación con todos los demás. No puedo imaginar lo aburrido que debe haber sido durante su búsqueda con Sunny Blake. Pirra es como la versión más madura de Ruby. Si combinaran la personalidad de Weiss y la de Ruby, obtendrías Pirra. Jaune volvió a mirar hacia su casillero. Su nuevo juego de equipo estaba escondido en el espacio con su otro conjunto de armadura. Tampoco tenía sentido usar eso porque lo ralentizaba debido al peso y sus estadísticas eran demasiado bajas. Podía usar el cuero debajo de la armadura, pero para lo que Weiss había planeado para él, era mejor no usar nada demasiado caro. Se miró a sí mismo a través del espejo. Su pecho todavía estaba magullado en la mayoría de las áreas, y algunas de las manchas adquirieron una apariencia verde parduzca.
Fue sanador, al menos. Su aura también se había recuperado un poco más desde esta mañana, rompiendo la marca de la mitad del camino en el 54%. El debuff de regeneración del aura todavía estaba activo. No desaparecería hasta que su aura se hubiera regenerado por completo. Algo que resultó ser muy irritante para el niño. Ojalá simplemente desapareciera para poder volver a la búsqueda. Me estoy aburriendo de tener que sentarme todo el día y no hacer nada. Me siento inútil. No puedo ser yo mismo mientras este debuff esté activo. Jaune dejó escapar un gruñido de frustración. Necesito ir a buscar a Weiss pronto. Jaune cerró el casillero después de resbalar en su camisa. Solo un simple paño sería suficiente para esta sesión de entrenamiento. Weiss tampoco llevaba armadura, pero, en cambio, tenía hechizos para protegerla y Jaune no tenía ese tipo de cosas elegantes. Excepto por su hechizo de escudo. Para Jaune, las salas mágicas eran demasiado impredecibles para él. Antes había oído hablar de hechizos de carne, pero nunca los había probado, y la premisa era simple. Simplemente estaba destinado a proporcionar una barrera contra las armas o la magia. Al igual que el amor regular, pero los hechizos de carne estaban compuestos de magia pura. El problema con hacer algo que se suponía que estaba compuesto de una sustancia etérea es que puede fallar. Las formas en que puede fallar son abundantes. Tus reservas de magicka podrían agotarse, el hechizo podría desaparecer, o podrías perder el enfoque y dejar que tu falta de concentración en el conjuro lo disipe. Y se convierte en un problema cuando no tienes ninguna protección que no sea la tela, y dependes de salas mágicas. No tienes plan B si confías en ellos. Buenasera o le Facioned, sin embargo. Ese material es sólido pase lo que pase. Mientras cuides el metal y no dejes que se oxide, eres bueno. La mejor parte, no tienes que concentrarte cuando lo usas. Solo necesita poder cumplir con los requisitos de estadísticas y poder correr todo el día con protección constante. Weiss había determinado que ella y Jaune iban a comandar la arena del profesor Godwich para su primera lección. No estaba seguro de cómo Weiss había logrado hacer eso, pero Jaune iba a aceptarlo. Tampoco se llevaron a cabo lecciones allí esta tarde. Con suerte, la profesora Godwich le dio su bendición y les permitió pasar algún tiempo en la arena. Habría sido realmente vergonzoso quedar atrapado en un lugar donde no deberían haber estado. Sin mencionar lo que la gente pensaría del caballero más impopular de la escuela que se encuentra con un mago que se cuela en una sección desierta de la academia. El profesor Godwich habría lanzado un ataque y habría infligido el peor castigo imaginable. Teniendo en cuenta cómo la profesora Godwich reparte sus castigos y el hecho de que es una persona aterradora. Jaune no quería ponerse de su lado malo. Especialmente porque parecía disfrutar castigando corporealmente a las personas, golpeándolas en la cabeza con su varita, o usando algún tipo de hechizo con el mismo efecto. Ninguno de los dos era preferible. La arena estaba justo afuera de la sala principal, por lo que era una caminata más corta en comparación con los dormitorios de mujeres. Si bien estaba conectado al gran salón, el estadio era más accesible desde el patio. Pero dado que era un área de mayor tráfico, era más probable que se encontrara con alguien que conocía y terminara perdiendo más tiempo. Weiss también fue muy específico sobre a qué hora se suponía que Jaune debía aparecer. Y no quería recibir una conferencia completa sobre llegar a tiempo a una lección. Caminando por los pasillos, Jaune tomó nota de algunos de los muchos estudiantes. La mayoría se había vestido y sacado de sus uniformes. Algunos todavía llevaban sus túnicas y parecían haber abandonado recientemente las clases. Algunos llevaban su equipo de combate, como si pudieran salir en una búsqueda o comenzar a entrenar con sus respectivas armas. Desde que se inició la búsqueda para los estudiantes de primer año. La mayor parte de la clase estaba fuera de hacer entrenamiento, pero pocos decidieron comenzar a salir en misiones. El primer día de vuelta en la academia, Jaune notó que todavía había muchos estudiantes deambulando sin hacer nada. La clase del profesor PH y la conferencia del Dr. Obleke estaban prácticamente vacías, que eran las únicas clases a las que asistían en su mayoría los segundos y terceros años junto con los primeros años. Cada uno de ellos estaba desaparecido.
Dejó a Jaune y a algunos de sus amigos como los únicos estudiantes presentes. Notó que Pirra, Ren y Nora, todos se dirigían hacia las puertas que conducían al patio central. Nora le dio una hola a Jaune mientras gritaba bulliciosamente: «Hola, Jaune». Ren lo reconoció con un asentimiento. Y Pirra saludó cortésmente. Jaune hizo un saludo de 2 dedos y siguió adelante. Afortunadamente, parecían estar ocupados y no les importaba iniciar una conversación. Él tampoco quería. Jaune pensó que tenía tal vez 10 minutos antes de que absolutamente necesitara estar allí para la sesión de entrenamiento. Saliendo de la sala principal y cruzando sobre un claro adyacente, Jaune se reunió con más estudiantes. Algunos maestros también estaban entre los grupos. Jaune vio a un grupo de estudiantes de segundo año contando una historia a un grupo de estudiantes de primer año. Los segundos años aún no habían puesto a los estudiantes a dormir como el profesor Port, así que fue una buena señal. Juro que el hombre puede poner a dormir a todo un ejército con solo abrir la boca. Quien va en una diatriba de 40 minutos sobre cómo logró matar a un Weasley. Y al menos la mitad de la historia está embellecida en el reino de la ficción. ¿Había algún indicio o apariencia de estrategia para la casa de monstruos cuando se trataba de sus historias? Pero para encontrar esa estrategia, uno debe arraigarla y descifrarla. Por lo general, era la forma en que mataba o incapacitaba al monstruo. Pero aún necesitabas ordenar sus exageraciones para elegir las formas más apropiadas para un plan. Al menos el Dr. Oblek acaba de decirle dónde puede leer sobre todo. Incluso si no podías entenderlo, uno podía pasar por la biblioteca y agarrar algunos libros. El profesor Godwich y el profesor Ospin se tomaron el tiempo para explicar todo con minucioso detalle. Pero todavía querían que sus estudiantes releyeran la información que rodeaba las lecciones. Una vez que cruzó el patio, Jaune se encontró frente al Coliseo. La maldita cosa fue masiva. Al menos 5 pisos de altura en algunos lugares. Era lo suficientemente grande como para albergar multitudes de miles para torneos e incluso partidos de gladiadores entre representantes de las academias. Jaune abrió las enormes puertas y se deslizó hacia adentro. Como era de esperar, este lugar iba a estar mayormente desierto. Los estudiantes generalmente reservaban las arenas de entrenamiento más pequeñas para ellos y sus amigos. Esos eran más fáciles de mantener debido a su tamaño más pequeño, y no serían demasiado caros de reparar si los estudiantes terminaban dañando algo. Empujando a través de otro conjunto de puertas, Jaune fue recibido con la arena principal. El arenero fue limpiado recientemente y rastrillado, dando al espacio un excelente acabado. Nada de la arena parecía estar perturbada y parecía estar en excelentes condiciones. Weiss se paró en el centro del círculo, golpeando su pie derecho esperando impacientemente a que llegara Jaune. «Llegas tarde», habló, dándole a Jaune una de sus miradas. «¿Cómo supo que yo estaba aquí? Y ni siquiera llegó tarde». Jaune se acostó sobre la barandilla en el pozo. Su aterrizaje no fue perfecto, tropezando una vez que hizo contacto con la arena. «En primer lugar, no llego tarde», dijo Jaune con los dedos. «Y segundo, estoy 10 minutos antes. Fui lo suficientemente cortés como para presentarme temprano para esto. Me ofende eso». Bien», gimió Weiss. «Supongo que no puedo castigarte por llegar tarde. Por lo general, se espera que alguien llegue a un compromiso 15 minutos antes. Pero, dado que no estamos en Atlas, no puedo proyectarme sobre ti. Son tan estrictos con la puntualidad. Me alegro de que Vale sea un poco más relajado». Pero Weiss probablemente tenía eso clavado en su cabeza desde que era una niña. Porque la arena, otra vez. Jaune saltó a otra tangente. La biblioteca o una de las salas de entrenamiento más pequeñas habría estado bien. Se rascó la parte posterior de la cabeza mientras hacía un total de 3 a 60 de la habitación. «Es privado, pero se nos permite entrar aquí». «Godwich nos permitió usar la arena para hoy», respondió Weiss. «Le expliqué cómo alguien con tan poca experiencia en magia como tú podría causar bastante daño si usara una de las salas de entrenamiento más pequeñas». Hacia el final, incluso tenía una sonrisa en los labios. Se quejó Jaune ante la quemadura. «No estoy mal.
Sé cómo lanzar hechizos, simplemente nunca funcionan. También fue una mierda. Cientos de horas de esfuerzo para probar los mismos conjuros una y otra vez no resultaron en nada. Los hechizos de Shields funcionaron hasta ahora, pero aún necesitaba practicar con ellos también. Si lo dices, murmuró Ace bajo su aliento. Pero no estaba mintiendo sobre el daño que los usuarios de magia inexpertos pueden causar. Oh, así que ella no se estaba burlando de mí. ¿Recuerdas la primera conferencia del profesor Ospin? Preguntó. Cuando dijo, la magia puede destruirte si no eres capaz de controlarla. Ella no lo estaba citando textualmente, pero Jaune estaba entendiendo la esencia. Espera. Entonces eso realmente puede suceder. Jaune temía su respuesta. Weiss habría sido una de esas personas que le dio las peores posibilidades por adelantado antes de decir las buenas noticias. Weiss asintió. Sí, muchos magos novatos son propensos a los accidentes cuando comienzan sus estudios, explicó mientras comenzaba a caminar de un lado a otro. Piensa en los magos como serpientes venenosas. Las víboras más jóvenes tienden a inyectar todo su veneno de un solo golpe, mientras que los mayores y más experimentados pueden controlar cuánto liberan. Fue una excelente analogía, pero no arrojó a los magos una buena luz. Entonces, ¿qué pasaría si un mago liberara toda su magia a la vez? Pidió Jaune una aclaración. Entre las muchas formas dolorosas de morir, Weiss comenzó a enumerar lo que podrían ser algunos de los mayores temores de Jaune. Corres el riesgo de ser vaporizado, eviscerado, volado en pedazos, volteado de adentro hacia afuera, amputación, decapitación y esterilización. Terminó con su expresión ni siquiera dispuesta a inmutarse. Por otra parte, podrías transportarte accidentalmente a otra dimensión. ¿Qué? Jaune no pudo encontrar las palabras. ¿Cómo podría esperar elaborar una respuesta a eso? Ella también lo tomó en serio. El cerebro de Jaune se esfumó y murió. Su rostro se contorsionó en uno de conmoción y mortificación. Sí, impactante ¿no es?, preguntó, retóricamente, con esa misma expresión inquebrantable. Pero no te preocupes, esos son los peores escenarios. Lo más probable es que termines quemando las palmas de tus manos. Por lo general, incluso esas lesiones menores son una ocurrencia rara. Las lesiones mayores tienden a ocurrir cuando está utilizando conjuros de nivel superior o intentando doblar el espacio-tiempo. Pero, francamente, eso está mucho más allá de tu capacidad e incluso de la mía. Eso es tranquilizador. Con suerte, no rompo el continuo espacio-tiempo. Weiss no me dejó escuchar el final. ¿Hay algo más que deba saber?, insistió Jaune. No quería dejar de lado las posibles brechas que pudieran formarse. Sin mencionar el riesgo potencial de muerte si metió la pata lo suficiente. Hacerse pedazos habría sido el epítome de la suerte de Jaune. Ella asintió. Pensé que usar la arena de Godwich nos permitiría más privacidad, explicó Weiss, su estado de ánimo se volvió sombrío. Entiendes claramente la opinión del público sobre los magos, y preferiría que nos dejaran solos. Esa parece una razón sólida. Sé que Weiss se lastimó cuando Cardin se burló de ella por ser una maga. Sí, Jaune se rió nerviosamente, rascándose la parte posterior de la cabeza. La última persona que queremos que aparezca es Cardin. Este sería el peor momento para que las palabras de Jaune regresen y lo muerdan en él. No se supone que el malo debe aparecer tan pronto como lo menciones. Especialmente porque mi campeón está desarmado, y dudo que Cardin intentara luchar solo, escupió Weiss mientras su velo de un comportamiento tranquilo parecía disiparse. ¿Campeón? ¿Qué demonios se supone que significa eso? Pensé que era su pareja. La cara de Weiss parecía enrojecerse momentáneamente en la tenue luz. Los campeones, o segundos, son el protector o compañero elegido por un mago, explicó. La práctica de elegir un tutor comenzó en Vale originalmente. Antes del surgimiento de este sistema, los magos se batían en duelo por la supremacía y como una forma de mostrar su destreza en la magia. Esto llevó a la muerte de miles de magos, debido al obstinado orgullo de nuestra clase. Y cuando los magos comenzaron a disminuir en número, la pérdida de un solo miembro de nuestra clase desestabilizaría continuamente la región local.
Para preservar la población de usuarios de magia, los reyes recurrieron a la práctica de los ejércitos de su tiempo. Era una práctica común para un comandante elegir a su mejor soldado y hacer que lucharan contra el elegido por el ejército contrario. Este sistema disminuyó la cantidad de derramamiento de sangre entre las facciones en guerra y condujo al rápido fin de cualquier desacuerdo. Entonces, ¿tendría que luchar por ti si alguien te desafiara?, preguntó Jaune nerviosamente. Por favor, no me digas que tengo que luchar hasta la muerte cada vez que alguien decide que quiere presumir. Con mi suerte, terminaría enfrentándome al caballero más fuerte que existe y me entregaría en él. No, respondió Weiss, su estado de ánimo cambió a uno indiferente. La práctica de luchar por la supremacía se extinguió hace varios siglos. Los magos de hoy en día prefieren comprometerse y cooperar entre sí, pero la necesidad de campeones se mantuvo. Ahora, simplemente se guarda con fines nostálgicos y como una forma de mostrar compañía entre los miembros de los magos y los guerreros. Entonces, soy miembro de una institución moribunda, respondió Jaune. Con suerte, no me arrastren a cada fiesta a la que la invitan también como su guardaespaldas personal. Después de todo, no soy un sirviente. Sí, estuvo de acuerdo con él. Pero aparte de eso, te estás asociando con un mago para promover los intereses de ambas partes. Me pregunto qué estás sacando de esto. Sin embargo, antes de comenzar, continuó Weiss. Su tono se volvió solemne, proporcionando a Jaune una señal para estar callada y escuchar lo que tenía que decir. La expresión de la joven cambió de su confianza ardiente a un nerviosismo más tímido. Me gustaría ser honesto contigo sobre algo, se dio la vuelta, mirando hacia un lado por un momento o dos. No le he dicho esto a nadie más, desde mi llegada a Vale. Y te estoy diciendo esto con confianza, para que ninguna otra alma pueda saberlo. Está bien, estuvo de acuerdo Jaune. ¿De qué se trata? Jaune también se estaba poniendo nervioso. Había 1.000.000 de cosas que Weiss podía decirle, y no tenía idea de lo que podría ser. Esta fue realmente la segunda conversación profunda que los dos también habían tenido. La mayoría, si no todos, habían sido debates o discusiones objetivas, tratando de llegar a un punto. El comportamiento de Weiss cada vez que intentaba hablar con él sobre algo importante, nunca dejaba que sus conversaciones crecieran tan profundamente de todos modos. La primera vez que tuvieron un corazón a corazón fue porque Weiss estaba enojada con Cardin y la obligó a abandonar sus barreras. Solo he compartido con ustedes el hecho de que mi familia es un miembro prestigioso de la sociedad atlesiana, comenzó, convocando la confianza que le quedaba. Sin embargo, esa no es toda la verdad, es solo un eufemismo. Adelante, Jaune ya sabía que era rica, dada la poca información que tenía sobre la niña. Weiss lo miró con la mirada, las mejillas enrojecían un color rojo brillante. Te estoy probando dulce, no me apresures, le gritó avergonzada al niño. Jaune tuvo que contener una sonrisa, ver a su enamorado avergonzarse como si eso fuera demasiado lindo. Es el hecho de que mi familia no es solo otro miembro de la nobleza o una familia rica con títulos y sus manos en los bolsillos de todos. Los Schne son la cabeza de Atlas. Somos realeza. Si Jaune tuviera agua en la boca en este momento, seguramente lo habría escupido todo. Esta revelación fue literalmente una bomba que acababa de ser lanzada en su regazo. Hizo que el niño se tomara un segundo y pensara en esta noticia. Porque nunca esperó que uno de sus amigos fuera la realeza. ¿Qué prepararía a una persona para algo como esto? Y Jaune siempre pensó que era solo la hija de un noble a quien se le permitía asistir a la escuela en Vale. Cuando dijiste, jefe de Atlas, quisiste decir, Jaune trató de hacer una pregunta, tartamudeando con la obvia presencia de confusión en su tono. Mi padre es el rey, y yo estoy en línea para el trono, terminó Weiss el pensamiento de Jaune. Entonces, cuando San te llama, princesa, en realidad eres una P mayúscula, princesa, continuó Jaune, tratando de envolver su cabeza alrededor de todo esto. Sí, insistió Weiss en voz alta. Qué difícil es eso de entender. Bueno, lo siento, respondió Jaune, imitando el tono de Weiss. Dio un paso hacia ella. Tal vez porque no estaba lista para que una de mis amigas me dijera directamente, ella es una princesa.
¿Cómo se supone que debo creer eso de todos modos? Jaune se llevó una mano a la parte posterior de la cabeza, alejándose ligeramente de la niña. Cualquiera puede decir que es miembro de una familia real. No es la primera vez que sucede también. Lo sé, dijo Weiss, calmándose por un segundo. Su tono mantiene su timidez. Las manos del mago parecían temblar. Se metió en un bolsillo, pescando algo. No puedo esperar que alguien tome eso al pie de la letra, así que aquí. Weiss le arrojó un pequeño objeto. Jaune atrapó el colgante en su mano derecha. Era un objeto muy pesado. Al examinar la pieza, Jaune notó sus características. Era un disco redondo, casi del tamaño de su palma. Totalmente hecho de plata pura. En el centro, había lo que parecía ser un copo de nieve elaboradamente hecho tallado en la pieza. El resto del colgante tenía relieves grabados en el metal, que iban desde animales hasta líneas de forma irregular. Lo curioso es que Jaune reconoció el símbolo. Fue en el grimorío que recogió. El del archimago James Ironwood. Los dos que comparten el mismo emblema podrían ser fácilmente una coincidencia. El lugar donde Weiss aprendió a usar la magia podría haberlos dado a sus estudiantes. Ella podría haber estado tratando de hacer pasar esta pieza de joyería como el sello real de Atlas. Pero, Weiss no era el tipo de persona que incluso intentaría mentir sobre esto. Entonces, eso puso a Jaune en un lugar difícil. Necesitaba confirmación sobre esto. Alguien que lo sabría. Ospin podría decirme. Vaya figura, la chica de mis sueños es una mentirosa o está fuera de mi liga. Es el sello real utilizado para identificar a los miembros de mi familia, explicó Weiss. Supuse que era. Jaune arrojó el colgante de vuelta a Weiss. Pero aunque seas princesa, ¿qué significa eso para nosotros? Tengo que llamarte de alguna manera o... No, Weiss lo cortó. Podemos seguir actuando cordialmente entre nuestros amigos y nosotros. Solo quería decirte que podías entender con quién estás trabajando exactamente. Simplemente no permitas que cambie la forma en que actúas. Hizo una pausa por solo un momento, levantando el puño derecho. Quiero que me traten normalmente. Casi gritó esa última parte. En el momento en que la niña dejó que esas palabras salieran de sus labios, se dio la vuelta con un rubor que imitaba la capa de Ruby. Jaune no sabía qué decir. Su intento desesperado de mantener a alguien que solo conocía durante unas semanas para continuar tratándola normalmente realmente lo golpeó. Justo en el corazón también. Hizo que Jaune le creyera un poco más. No estaba seguro de cuánto de eso podría ser realmente un acto. Pero necesitaba asegurarle a Weiss que lo entendía. Juega el papel por un tiempo más antes de salir a buscar la verdad. Jaune dejó que un suspiro saliera por la nariz. Está bien, Weiss, dijo, tratando de calmar sus nervios. Lo entiendo, incluso si no esperaba que esto cayera en mi regazo. Weiss asintió con la cabeza, agarrando su compostura y poniéndose de pie. La niña cavó en su cartera, sacando otro objeto. Parecía ser un libro. Ella se volvió hacia Jaune y se lo arrojó. Lo atrapó con ambas manos, sin permitir que fuera arruinado por la arena. ¿Qué es esto?, preguntó Jaune mientras hojeaba la portada. El libro de texto estaba encuadernado en un cuero marrón rojizo con las esquinas de las cubiertas comenzando a desgastarse. Decía, Magis y Sanationis, o, curación mágica si se traduce literalmente. Hechizo tomo, respondió Weiss, retrocediendo 4 pasos. Su tono vuelve a su confianza normal. La brecha era lo suficientemente grande como para que hubiera un duelo adecuado sin que Jaune pudiera cerrar dicha brecha. Con tu capacidad de entender aparentemente y luego aplicar hechizos en una sola lectura. Quiero que aprendas ese conjuro, y vamos a practicar su uso. Cruzó los brazos. Piensa en esta sesión como un condicionamiento. Vamos a acondicionar tu cuerpo para manejar mejor el enfoque de la magia en una forma física muy parecida a como practicarías con espadas o armaduras. Bien. Jaune abrió el libro y hojeó el prelín. Entonces, el conjuro es, sano, o, sanar. Suena bastante simple para mí. Solo necesito hacer lo mismo que hice con el hechizo del escudo. Teniendo en cuenta que solo estoy lanzando un hechizo de curación, no debería tener que preocuparme de que Weiss me arroje fragmentos de hielo.
Ahora este hechizo de curación se puede lanzar sobre ti mismo y sobre los demás, explicó Ace. Vamos a probar ambos y ver cómo lo manejas. ¿Cómo demonios me lo echo encima? ¿Hay algún tipo de truco para esto? Preguntó Jaune a regañadientes. Nunca he usado un hechizo en mí mismo. El rostro de Wei se convirtió en uno contemplativo. Jaune no estaba segura de lo que estaba pensando. Vamos, Wei. Usa ese cerebro tuyo. No puedo decirlo con certeza, respondió, pasando su mano a lo largo de su mandíbula. Nunca he usado magia curativa antes, así que no estoy seguro de ningún truco que funcione. La escuela de restauración es fundamentalmente diferente de las otras dos escuelas en teoría y práctica. Pero dado que sigue siendo mágico, intentaría lanzarlo de la misma manera. Así que canaliza Magicka en tus manos mientras dices el conjuro. Entiendo. Jaune se preparó para lanzar el hechizo. Iba a usar a Weiss como su objetivo y con suerte no la mataría por accidente. Aunque probablemente no moriría. Si terminara lastimándola, aún estaría lidiando con un demonio de las nieves. Eso, y si ella fuera una princesa, entonces habría muchas más consecuencias para el niño. Aquí va. Sano, susurró Jaune, su voz tomó resonancia cuando el conjuro salió de sus labios. Su cuerpo inconscientemente atrajo Magicka a sus manos. La luz verde se acumuló en sus palmas, cubriéndolas con un miasma. Una corriente de luz salió de dentro de sus manos. Weiss comenzó a brillar con un color blanco verdoso mientras el hechizo hacía su trabajo. Su expresión no cambió, permaneciendo indiferente mientras observaba a Jaune. El caballero continuó vertiendo su concentración en mantener el hechizo. Con suerte, esto demostraría a ambos que no era completamente incompetente con la magia. Continúen sosteniendo el hechizo, instó Weiss. Si tu concentración se rompe incluso por un segundo, entonces el conjuro se romperá. Arduo. A medida que Jaune continuaba lanzando el hechizo, lentamente lo estaba cansando. El agotamiento fue sutil al principio, pero a medida que se prolongaba, se sentía como si Jaune estuviera corriendo millas mientras llevaba una armadura de plata completa. El sudor comenzó a acumularse en su frente y su garganta se secó. Sus piernas se sentían como si fueran gelatinosas. Está bien, ya no puedo hacer esto. Este resplandor en sus manos parpadeó una vez. 2 veces. El hechizo se rompió y Jaune cayó a una rodilla. Tosió 2 veces, casi vomitando uno de sus pulmones. Jaune seguía aspirando aire en grandes jadeos, pero parecía que no era suficiente. Necesitaba más. ¿Cómo hace Weiss esto todos los días? Siento que corrí una maratón, cuesta arriba, en la nieve, mientras llevaba a alguien en mi espalda. Ese fue un excelente primer intento, lo elogió Weiss, sin moverse de su lugar. Pareces ser un natural cuando se trata de la escuela de restauración y la escuela de manipulación. Sin embargo, tendrás que practicar con hechizos para usarlos de manera más eficiente. De hecho, sonaba complácida con los esfuerzos de Jaune. Me alegro de ser un natural en esto. Entonces, ¿sigue lanzando hechizos?, preguntó Jaune, todavía sin aliento. Nunca antes me había sentido tan agotado. Un poco hambriento también. Sí, respondió ella. Cuanto más uso tiene un hechizo, más eficiente se vuelve el usuario. Si usas un hechizo lo suficiente, entonces el requisito de Magicka se reduce por un pequeño margen al principio. Y si practicas continuamente con el mismo conjuro, entonces esa reducción crecerá. Algunos magos son capaces de lanzar hechizos con costos insignificantes para su magia. Entonces, si sigo usando hechizos, entonces simplemente mejoro con ellos. Ni siquiera puedo sentir mis reservas de Magicka, pero eso tenía que haberme quitado mucho. Creo que obtuve 1 minuto completo de uso de ese hechizo. ¿Qué pasa si vierto más magia en él? Tal vez será más potente. Sería la misma cantidad de Magicka en una cantidad mayor. Jaune se empujó hacia arriba. Su mano derecha presionando contra su rodilla para darle el apalancamiento necesario. Está bien, vamos de nuevo, suplicó, sonando mucho más confiado esta vez. El sudor todavía brotaba de su cuerpo. Está bien, Jaune, sigue practicando hechizos. Impresiona a Weiss. Beneficio. La magia se acumuló en sus brazos. El miasma verde brillaba aún más que antes.
El aire que rodeaba los antebrazos de Jaune se estremecía y distorsionaba. Sano, susurró, su voz resonaba con el poder del conjuro. Señaló ambas manos hacia Weiss. El miasma bailó por el aire mientras volaba hacia el mago. Una vez que hizo contacto, su cuerpo comenzó a brillar. Esta vez pareció tener un efecto en ella. Se estaba convirtiendo en nervioso. Las mejillas de Weiss estaban enrojecidas de un rojo intenso. Parecía tener problemas para ponerse de pie. El mago hizo todo lo posible para sofocar un jadeo. Ese no era el efecto deseado. Está bien, esto es extraño. No estoy seguro de qué decir. Weiss, dijo, claramente preocupado por el mago. Jaune dejó de lanzar el hechizo. Esta vez no estaba tan agotado como antes, pero no había lanzado el hechizo por más de 10 segundos. Con suerte, no hice nada malo. Quiero decir, nunca antes había visto a nadie actuar así. Si ella está enojada conmigo, entonces cualquier esperanza de ser amiga de ella está por la ventana. Entonces voy a parecer un idiota. Ella levantó uno de sus dedos, silenciándolo de seguir hablando. Weiss respiró varias veces mientras se componía. Pronto el rubor se disipó y su sombra ardiente normal se hizo cargo. Sí, esto es bastante incómodo. Estoy bien, Ark, tartamudeó, todavía hablando de la misma manera fría. La magia curativa tiene un efecto secundario no deseado que crea la sensación de euforia en el objetivo. Fue manejable cuando elegiste a Eal la primera vez, pero la segunda vez fue mucho más fuerte. Oh, así que eso es lo que sucedió. Entonces debe haberse sentido bien. Jejeje, Jaune se rió nerviosamente, rascándose la parte posterior de la cabeza. Yo canalicé más magia en el hechizo. Lo siento si me dolió, fue incómodo. Por favor, no te enojes conmigo. Yo, no lo dije en serio. No, está bien, insistió Weiss, pellizcándose el puente de la nariz. La sensación que uno tiene cuando es sometido a magia curativa es análoga a tomar un baño caliente. Si hubiera dolido, no estaríamos teniendo esta conversación, y te habría arrojado al otro lado de la habitación. Eso no me hubiera gustado. Prefiero la primera. Es menos doloroso. Está bien, dijo Jaune, riéndose de nuevo. Entonces, ¿deberíamos continuar o llamarlo un día? Me siento bastante cansado después de ese segundo periodo. Weiss negó con la cabeza. No, tenemos que practicar el uso del hechizo en ti mismo, instó. Ese agotamiento que sientes es simplemente tu piscina mágica que se está agotando. Es un método arbitrario para juzgar cuánto te queda. Alguien con una estadística de fuerza de voluntad más baja podría no ser capaz de usar su mágica de manera tan eficiente, y por lo tanto la suya se está drenando más rápido de lo normal. Está bien, suspiró Jaune, resignándose a aumentar su agotamiento. Se sentía aún más agotado después del segundo periodo. Ahora que lo estaba pensando. Jaune tomó su postura. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Volvió a hojear el libro. No se mencionó cómo podía enfocar el hechizo hacia adentro y hacia sí mismo. Tal vez era la dirección de sus manos lo que importaba. Sano, susurró el conjuro por tercera vez. La magia se acumuló en sus palmas, y en lugar de enfocarla hacia Weiss, lo tejió en una pelota. La pequeña esfera del tamaño de una toronja de mágica condensada flotaba frente a su pecho. De acuerdo, trate de enfocarlo hacia adentro y ver si eso funciona. Movió las manos para que pudieran enfrentarlo. Jaune dejó que la esfera mágica entrara en él y se fusionara con su cuerpo. Esperó a que algo sucediera. Pasaron los segundos, y todavía nada. ¿Por qué no pasa nada? Jaune dejó escapar lo que estaba entre un grito y un aullido mientras una conmoción repentina atravesaba su cuerpo. Era como si hubiera sido alcanzado por 1000 rayos. La fuerza detrás de él y el dolor lo inmovilizaron en el suelo, y no pudo encontrar la fuerza para intentar ponerse de pie nuevamente. Arco, gritó Weiss mientras corría hacia él. Ella se arrodilló junto a él mientras él se retorcía de dolor. Necesito que me hables. ¿Qué pasa? Jaune podía sentir sus manos sobre sus hombros mientras lo sacudía. Jaune respiró hondo, sosteniendo su intestino con la vana esperanza de poder calmar el dolor. Yo no lo sé, gritó, las secuelas le impedían construir una oración completa. Las lágrimas cayeron de sus ojos.
Weiss levantó la cabeza y la cunó en su regazo. Ella lo consoló. Trata de concentrarte en tu respiración. Jaune hizo precisamente eso. Permanecieron así durante varios minutos. Jaune continuó retorciéndose, dejando escapar el gemido ocasional. El dolor subía y bajaba con cada respiración que tomaba. Le hormigueó y lo sorprendió cada vez más. Finalmente, el dolor se disipó lentamente hasta el punto en que Jaune no podía sentir nada. Su pecho y abdominales estaban entumecidos, pero ahora se sentía mejor. ¿Qué fue eso? Dolió como el infierno. Jaune se sentó, todavía agarrándose el estómago. No quería moverse demasiado rápido para no correr el riesgo de desmayarse. Y no quería vomitar porque realmente tenía ganas de hacer precisamente eso. Weiss, gimió Jaune, con dolor todavía en el fondo de su mente. Creo que deberíamos llamarlo un día. No hay forma de que pueda seguir adelante. No quería ser el que renunciara, pero después de eso, no tenía sentido continuar esta sesión de entrenamiento. Tal vez después de tomar un breve descanso, podría ir a la biblioteca y descubrir qué demonios acaba de suceder. O podría ir a la fragua donde estaría más en casa. Entiendo, estuvo de acuerdo Weiss, poniéndose de pie y desempolvándose. No estoy segura de qué fue eso, pero creo que debemos tener cuidado de ahora en adelante. Un simple hechizo de curación no debería haber causado eso. Sí, no eres tú quien lo sintió. Nunca volveré a hacer eso. Podemos tomarnos un descanso hoy, pero quiero seguir entrenando. Deberíamos reunirnos aquí cuando termine la clase todos los días. Sí, murmuró Jaune, poniéndose de pie. Está bien. Creo que también deberíamos complementar nuestro entrenamiento con la práctica de esgrima, continuó Weiss, dirigiéndose a la salida de la arena. Si bien tu habilidad con la espada está bien, te falta técnica. Prefiere pelear o terminar con tus oponentes en un solo golpe cuando han sido aturdidos. ¿Qué hay de malo en mi estilo? Se quejó Jaune, siguiendo a Weiss. Ha funcionado hasta ahora. Solo me sacaron el golpe de mierda porque estaba demasiado débil o bloqueé una flecha con mi estómago. Francamente, comenzó Weiss, enumerando sus quejas contra él. Es descuidado, impreciso e inadecuado de uno en tu posición. Así que me estoy ocupando, personalmente, de que te azoten para que te pongan en forma. Bonito. Y vas a la enfermería, agregó Weiss, haciendo que pareciera que Jaune no tuvo más remedio que aceptar. Ya he invertido mi tiempo en entrenarte, y espero que te mantengas en plena forma. De verdad, se quejó Jaune, sonando como un niño. ¿Por qué tenemos que volver allí? Esa sacerdotisa me va a regañar por lastimarme de nuevo. Decidí terminarlo aquí porque no veía ningún sentido en arrastrarlos más. No habría sido una buena escena, independientemente y habría resultado como la última vez que él y Weiss fueron a la enfermería. Así que cortarlo aquí era la mejor opción. También quiero trabajar en algunas de las otras ficciones que estoy escribiendo. No he publicado nada por un tiempo para Beacons Number 1 y The Link So Must Go To, así que quiero levantar algo eventualmente. Y hacer de este un capítulo más corto habría sido el mejor plan. También voy a comenzar a publicar esas ficciones de forma rotativa. Quiero seguir publicando este fic semanalmente, pero voy a rotar los demás. Nivel 17. Fuerza 33, 5. Agilidad 17, 3. Defensa 23, 3. Percepción 27, 3. Constitución 33, 3. Inteligencia 40, 5. Carisma 21, 3. Fuerza de voluntad 14, 2. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas.
Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Debuff activo. Agotamiento del aura. Aura no se generará completamente durante varios días. Debido a las diferencias en los valores de constitución, la duración de la actividad del debuff puede diferir de persona a persona. Con el debuff activo, usted es más susceptible a las lesiones y puede experimentar hipersensibilidad en ciertas regiones de su cuerpo. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 10. Materiales. 2% silicio, 0,60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 21. Agilidad. 15. Defensa. 16. Constitución. 22. Debuff. Dañado. La placa dañada es más susceptible a ser perforada por un arma. Un martillo de guerra bien colocado o incluso una flecha de Vodkin perforará el plato. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Próxima actualización. Cuando lo haga,